Pues ya llegamos al Parque Nacional Iguazú, lado brasilero. Rapidísimo. Sí, sí. Está O sea, casi en la frontera. ni 10 minutos. Nos metimos en el estacionamiento a ver cuánto nos cobran por esto. Bueno, ya te digo yo que 20 euros bien, ¿eh? ¿En serio? Yo creo que son como 20 euros el estacionamiento. Pues en el lado argentino eran 4 euros. Sí, nada, muy bien. O sea, mini punto ya para Argentina. No empieces. Empezamos. Todo bien. Tenemos los tickets, 83 reales cada uno, Sí. que son 83 entre 15 euros. 15 euros más o menos. por ahí. Y 5 reales son 1 euro, más o menos. va como por grupos, porque se hace en autobús y hay como distintas paradas. Nos dijeron que bajáramos en la 2, porque la parada 1 es la del paseo en bote. Sí. Que nosotros ya lo hicimos del lado argentino, así que no lo vamos a hacer aquí. Y hay que esperar al boarding, que es a las 12. Y son las... no sé qué hora es. Está divertido esto. Para sua segurança, permaneça sentado durante todo o percurso e fique atento às informações a seguir. Você está entrando em uma área natural, especialmente protegida. Insetos ou rochas de seu lugar natural e não jogue lixo no chão. Seja um visitante responsável, pois suas ações ajudam a preservar o parque. Empezamos. Vamos. Muy lindas las cataratas. Primera paradita, Sí, más bonitas. Estamos pasando a Trilla das Cataratas. Trilla das Cataratas. A Trilla es como sendero, ¿no? Trilla. Que creo que es 1,5 kilómetros. El colectivo te deja en esta parada y haremos el resto caminando y al final puedes agarrar el colectivo de vuelta. Sí. Creo, es que no tenemos mapa. ¿No? Claro, ahí está el tema. Nos falta un mapita que nos indique, como teníamos en la mano, Hay cuáles muchos- son los senderos. Hay muchos QRs por todas partes, pero es que no tenemos conexión a internet. Claro. Entonces, Y- nada, estamos dejándonos llevar por el sendero. Sí, A ver pero qué básicamente cómo funciona es que vos vas en bus, hay una parada bien organizada, te subís al bus y pueden ser 15 minutos más o menos, Sí, o 20, no sé cuánto pasó, en la que atravesás la selva y llegás y nada, te la bajan acá, que ya salís directamente en toda la cara a las cataratas, al salto de Adán, Eva, San Martín, Bossetti, todos estos. Posetti era. Posetti, creo. Algo así, no me acuerdo. Bueno, lo que estábamos comentando, que se ven todos, y estás bien de frente, en primera plana, se ven muy bonitas, Sí. pero es verdad que el grande donde nosotros nos bañamos con la balsa, queda como a la izquierda, bien metido, se lo vamos a poner en imágenes, y el grande no se llega a ver de acá. Ahí están todos los saltos que mencionábamos, con las paradas y todos los senderos por ahí en el caminito de madera. Pero el que me refería, donde entramos con el barco, el primer chapuzón, fue ahí a la izquierda, detrás de la isla San Martín. No se puede subir ahí. Ah, vale, venga. Hay un fondo de arcoíris. Sí, muy lindo.
sendero es muy lindo, se hace muy fácil, la verdad. No tiene complicación física, ¿verdad? No, tiene algunos escalones y sí. Sí, pero el resto muy fácil, las vistas son súper lindas. Sí. Las cataratas son increíbles, está claro. Volvimos a ver un arco iris ahí completo. Enorme además, Sí. abarcaba como todo. Sí, toda la se catarata. forman unos arcoíris espectaculares. La verdad es que contentos, no nos iríamos acá. Nos gustaría volver y volver y volver a las cataratas. Algún día, quién sabe, visitaremos Cabo Polonio y después saltamos a las cataratas, ¿no? Y vamos formando nuestras... Highlights. Sí, highlights. Ruta highlights. Pero re lindo. Y ahora, Creo que estamos yendo hacia el último mirador ya. sí. Debería de ser la mejor vista. Sí. Ah, mira, sí. Eso tiene muy buena pinta, ¿eh? El parque te regala un hermoso paseo entre verde, pura naturaleza, coatíes y varias paradas para inmortalizar. Pero sin duda es un calentamiento para la gran parada final. Qué chulada, ¿eh? Sí, muy lindo. Mirá, tenés el arco iris ahí, ¿eh? Ahí. Qué lindo. Está espectacular, ¿no? Increíble. Es que a quién no le gustan estas cataratas, son increíbles. Estas vistas. Son... A ver si conseguimos llegar a la punta para ver la garganta del diablo de frente. Sí. Hay mucha gente. Mucha gente... Pero tengo que decir que esta pasarela me da más confianza porque que la otra tiene el suelo como de vajilla. Y vas viendo el agua que pasa debajo. Aquí como que, bueno, estoy en el suelo. Acá está la loca de los arcoíris intentando captar este círculo. La verdad es que es una locura. ¿Qué te parece? Un poquito de vértigo. Yo no tenía vértigo ni nada. ¿Te está Estoy bien? descubriendo muchas cosas en este viaje. De vieja. Me hago mayor. Pero ¿y qué tal el Wow. entorno, eh? Buah, increíble. Increíble. Yo pensé que iba a estar nublado y tal, pero tenemos un día espectacular, hace un poco de fresco, pero Sí, espectacular. ayer llovió muchísimo y realmente estábamos a 15 minutos. Pensábamos que iba a seguir así, acá feo. Bueno, hoy creo que despejaba. Pero está muy lindo, muy lindo. Y estos arcoíris me tienen loca. Sí, Te dan la vuelta. Es casi un círculo completo. sí, ni catarata ni hostia. Los arcoíris son muy llamativos.
Son más que un arco, están espectacular. Un montón. Son esas las que mojan. Vamos a comer, ¿no? Vamos a comer. Importante. Qué Vamos a hambre. comer. Tengo un hambre, la verdad que no es tan tarde como para tener este hambre, pero lo tenemos. Muy contentos con el paseo. Ya después haremos conclusiones, debatiremos con Ange, pero tenemos el estómago vacío. Pero de momento muy contentos. Súper lindas las vistas, el día nos acompañó por suerte. Esto fue lo que hicimos, amigos. Ahí. Fuimos en el bus todo por ahí, hasta aquí. Y hicimos toda la senda. Subimos en el ascenso y aquí agarramos el autobús de vuelta. 2 horas. Bueno, ya volvimos, estamos en el parking, estamos cansados, pero nos vamos a ir ahora a continuar el día. Y otro dato, el aparcamiento, 50 reales, creo que es precio único. Sí. Fueron 50 reales, son... 10 euros más o menos. 50 reales son 10 euros. Es el tarifa única por, da igual las horas que estés, como de, creo que abre el parque de 8 a 6, entonces es tarifa única, estés 1 hora o estés 8. Sí. Un poco caro comparado con que la entrada vale 83. Eso te iba a decir, sí, Entonces la verdad es como es que es más de la mitad de una entrada. es desproporcionado con Sí. respecto a la entrada, no justifica. No, Porque si tenés la entrada bastante bien, menos de 20 euros, ¿para qué pones un parking de 10? bueno, la verdad le sacan así. sí, al final te están cobrando más. Pero bueno, el parque muy bien, la verdad, nos gustó, a Sí. mí me gustó. Sí, nos gustó mucho. La verdad es que tiene unas vistas increíbles Sí. y te lo pasas bien, es cómodo, se hace hasta con vaqueros, mira Ange,
No tiene nada de... No tiene nada de Es dificultad. un kilómetro y medio en asfalto. No te tienes que meter por tierra, no es un trekking, es un paseo panorámico, Sí, es un paseo. tranquilito y con vistas todo el rato. Sí. Y se hace aproximadamente, mira, nosotros nos paramos mucho a filmar, a sacar fotitos, somos bastante pesados y lo hicimos, completamos el paseo en 2 horas. 2 horitas, sí. Es barato, es más barato que por ejemplo que otros parques nacionales, Sí. pero es chiquito lo que haces, es poco Sí, lo que haces. Poquito. A mí me gustó y me parece que el precio está bien. Es un parque nacional al fin y al cabo Sí. y para ser un parque nacional el precio está barato. Sí, me gustó mucho a mí sí. también, tiene unas vistas muy bonitas. Las ves muy de cerca, algunas cataratas. Ujú. Es una experiencia distinta al lado Muy argentino. distintas, sí. Entonces, ¿recomendable? Para mí 100%. Sí, Ahora bien, tenés que elegir y estás apretado, por ejemplo, si estás Claro. pasando Argentina a Brasil, pero tu presupuesto es un poco apretado, argentino. El Argentina, lado argentino. y nosotros, no, yo soy argentino obvio, pero soy un poco también español, ya saben, 50-50, y creo que soy objetivo si digo que Argentina, porque me sentí mucho más inmerso en una aventura. Eso es. Estás dentro, no solo No que las tiene nada cataratas, que ver. nada que ver. Esto es un lindo paseo. Un lindo paseo con buenas vistas. Lo otro es más, bueno, lo puedes hacer más Sí. aventura. Tienes que buscarte, a ver, y ahora hago este sendero, hago este otro. Sí. Y- Es distinto, nada que ver. Y no solo las tenés abajo, porque a veces dicen que de acá las ves de frente porque ya las tenés abajo. No, allá hay vistas casi de frente también Sí. y están mucho más cerca algunas. O sea que tiene vistas, lo otro, estás inmerso en la naturaleza. No sé, es distinto. Esto es un paseo con lindas vistas, pero más barato además. Eso es. Así que muy contentos, unos recuerdos más nos llevamos al viaje. Buena entrada a Brasil. Sí, claro, encima estamos estrenando país con esto, por favor. Las cataratas son objetivamente hermosas. Muchísimas gracias por habernos acompañado un día más en este viaje. Esperamos que hayan disfrutado de esta maravilla natural tanto como nosotros. Ahora toca continuar rumbo, que queda mucho continente por seguir explorando. Quédense con nosotros que no se van a arrepentir. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.